Tertulias Forenses, el programa que pone sobre la mesa la labor de los expertos forenses de México y el mundo. Descubre las técnicas más contemporáneas en las diversas materias periciales, con la conducción de Omar Mireles, Daniel Chávez y René Cruz. Síguenos todos los sábados de 9 a 10 a.m. a través de Tertulias en Facebook, así como en tertuliasradio.com. Muy buenos días, amigos, a todos los que nos están siguiendo por redes sociales y por la página web de tertuliasradio.com. El día de hoy, 9 de enero del 2021, pues agradecemos a todos ustedes por su compañía, por siempre estar aquí con nosotros, ¿sí? Programa tras programa. El día de hoy retomamos programas. En el 2021 tenemos una serie de sorpresas de nuevo formato, ¿sí? Que nos gustaría compartir con ustedes. Hoy en particular va a ser muy interesante porque tenemos con nosotros a una eminencia, ¿sí? A la maestra Cecilia Ayala, la cual creo que va a ser esto muy, muy, muy interesante. Como siempre, felices de haber llegado aquí con ustedes, Daniel Chávez Hernández, René Cruz, ¿sí? Y el de la voz, Omar Mireles, pues siempre felices de haber logrado salir este 2020 tan tremendo, tan complicado. A todos los que tuvieron alguna pérdida familiar, alguna amistad, de entrada, pues nuestro pésame de parte de todo el equipo. Sí, también de parte del equipo hemos tenido pues algunas pérdidas. Creo que la sombra de la muerte ha estado sobre todos nosotros. Y el 2021, si bien tenemos la esperanza de que sea un año muchísimo mejor, la realidad es que se espera que también sea un año muy complicado. Por lo tanto, nos tenemos que cuidar. Recuerden que dependemos de todos. ¿Sí? Si uno no se cuida, ese uno puede afectar a los demás, entonces pues hay que cuidarnos, ¿sí? Nos gustaría a nosotros podernos ver a lo largo de todo el año. Saben que si tienen preguntas, las pueden hacer a través de redes sociales, nos pueden buscar en Facebook como Tertulias o en la página de radiotertulias.com, que es nuestro próximo estreno. No sé, René, Daniel, ¿algunas palabras? Sí, claro que sí, pues a mí también me gustaría agradecer al público que nos está siguiendo, que a pesar de que 2020 nos dejó algunas secuelas a consecuencia de COVID, pues bueno, iniciamos el 2021 con lamentables pérdidas y bueno, pues agradecer también a nuestra invitada con la que estamos iniciando este 2021 para poder darle fortaleza a la inauguración 2021 con Tertulias Forenses, con este evento. Entonces, reciba un abrazo a todos los que nuestros seguidores, a los que nos conocen en nuestras redes sociales, y bueno, pues un abrazo para todos nuestros seguidores. De igual forma, primeramente, pues agradecerle a nuestra invitada de honor. La verdad es que sí estamos muy emocionados. Ya queríamos que empezara otra vez este proyecto que se ha estado pues postergando por lo de la pandemia, pero pues poco a poco creo que nos tenemos que ir adaptando a la nueva normalidad y pues a seguirle dando, ¿no? Esto no se puede seguir parando. Bueno, como les estaba comentando hace un momento, me voy a permitir poner una foto aprovechando el formato que traemos. Antes de continuar con el programa de manera o con el formato general que estábamos planeando, pues simplemente quiero aprovechar algunos minutos para despedirnos del maestro Martín Rivas. El maestro Martín Rivas es un perito que nos acompañó mucho, que participó mucho en el proyecto, con el que traíamos muchísimos proyectos periciales. Por desgracia, hace algunos días él falleció por COVID. Es un poco duro su fallecimiento porque un día antes de que él falleciera tuve la oportunidad de platicar con él. Y si bien él ya se escuchaba mal, todavía pudimos hablar un poco del futuro, de algunos proyectos que venían. Se mostraba optimista, se mostraba, siempre lo caracterizó eso, esa felicidad, esa hermandad que él tenía. Al día siguiente le marqué por la mañana, ya no me contestaron, y a mediodía nos informaron que había fallecido. Sí, entonces, pues es una pérdida muy grande para el equipo, es un gran ser humano.
era un excelente abogado y era también un muy buen perito, sí, era alguien muy fraternal y muy cercano a nosotros. Martín, te nos adelantaste, te alcanzaremos en algún momento, espero que no sea pronto, no es que queramos ser deja abajo, pero esperamos dentro de muchos años volverte a ver. Hasta siempre, amigo. Pues en lo que a mí respecta, también quisiera hacer mención que resaltarle a su familia que por parte de la familia de Tertulias Forenses les enviamos un abrazo. Yo sé que no se puede digerir así como así, tan simple, pero queremos que toda la familia forense y la familia de Tertulias Forenses también sepa, sus familiares, amigos, que pues estamos con ellos, ¿no? Entonces, yo me despido del gran amigo únicamente en este mundo mortal. Seguiremos su legado por ser una persona muy humana. Compartimos buenos momentos, compartimos conocimientos, pero sobre todo lo humano que era nuestro gran amigo. Entonces, creo que sería por demás argumentar más palabras cuando realmente el dolor pues es interno, ¿no? En lo que a mí respecta. Amigo Martín, buen viaje. Sí, no, efectivamente, pues sí sentimos bastante su pérdida. Creo que era una persona demasiado positiva y sobre todo como que contagiaba mucho esa idea de estar generando nuevos proyectos. Creo que estas son cosas que son parte de la vida y pues que se tiene que aprender a vivir poco a poco con esto. Entonces, pues mis sinceras condolencias más que nada a la familia y pues que sepan que la realidad es que sí dejó en las personas que lo conocemos pues pensamientos y actitudes muy positivas y creo que eso es muy importante para pues que dé empuje para seguir trabajando. Bueno, descansa en paz, amigo. Sí, nos veremos en el futuro. Ok. Continuamos con esto, regresando al programa. Permítanme, por favor, presentar a nuestra invitada. Los que ya han seguido el programa saben que siempre nos gusta iniciar cada año con alguien especial, con alguien que nos rete, con alguien que haga que el programa sea mucho más sabroso. La maestra Cecilia es licenciada en Derecho, egresada por la Universidad de Guadalajara, ¿sí? A través del CUSH. Tiene maestría en Ciencias Penales por la Universidad del Valle del México. En este caso, estamos pasando una trayectoria laboral relativamente pequeña. Como toda persona de su nivel, tiene un currículum creo que mucho más grande de lo que se puede contar en los tiempos que a veces tenemos. En función pública, llevó la Dirección de Prevención Social del municipio de Guadalajara, la Dirección de Justicia Municipal de Guadalajara, estuvo como coordinador interinstitucional en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, Unidad de Transparencia, Sistema de Educación Media Superior, ha estado también, es una docente, ¿sí? Ahora sí que cualquier persona con su conocimiento está obligada en algún momento a dar clases, hay que llevar todo ese conocimiento pues, a nuevas generaciones. Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara, es parte del Consejo Editorial de la sección Justicia del Periódico Mural, mediador certificado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, entre muchas otras cosas. ¿Sí? Maestra, para nosotros es todo un honor poder iniciar el año con usted. ¿Sí? Ahora sí que nos sentimos halagados. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, pues al contrario, doctor, esa presentación que hace es realmente muy generosa, de verdad, gracias. Al final del día yo siempre lo he dicho, a mí lo que, sin subestimar ningún cargo, ningún paso por mi vida profesional, realmente a mí lo que me apasiona sobremanera, la gente que me conoce lo sabe, es el litigio. Yo afortunadamente aprendí a litigar y sigo en el camino, sigo aprendiendo en el camino. Y primeramente agradecerles a ustedes la invitación y la consideración a mi persona para aprender un poquito de lo que es el escenario pericial, del vasto conocimiento que ustedes tienen
y un saludo a todo el auditorio y bueno, con toda la disponibilidad para aprender de ustedes tres. Ok, el formato que vamos a utilizar hoy es un formato que nunca habíamos utilizado. En el pasado, el año pasado, que fue cuando nació el programa, el formato era más de llevar invitados, eminencias en ciencias forenses, y preguntarles acerca de su función, acerca de algunas cuestiones personales, de qué los llevó a eso, etc. En esta ocasión, este año, queremos arriesgarnos un poco más con diferentes formatos. El día de hoy traemos un dictamen. Este dictamen lo queremos analizar con alguien de su tamaño, porque es un dictamen que fue parte de un asunto que fue muy mediático, ¿sí? No es del estado de Jalisco, fue en otro lugar. Es un asunto que fue muy mediático, hubo muchos dictámenes, algunos dictámenes, bueno, para variar, los dictámenes eran muy contradictorios y se centraban en algunos puntos centrales que creo que para los abogados pueden ser muy interesantes, la forma como se abordó con las diferentes visiones. Nosotros llegamos con este dictamen, es un dictamen donde participamos 4 personas, 2 llevaron el papel de consultores técnicos y otros 2 llevamos el papel de peritos en 2 materias diferentes. En uno, la parte física, que viene siendo toda la reconstrucción de hechos de tránsito, toda la parte de causalidad, y otra persona, un experto en medicina, un patólogo, que llevaba la parte médica. En esta ocasión, pues el patólogo no está conectado, entonces vamos a analizar toda la parte física y me gustaría saber cómo quiere que iniciemos. Quiere que vayamos exponiendo el dictamen y nos vamos parando en los puntos que quiera que hagamos un análisis jurídico pericial. ¿O cómo, sí, yo realmente considero importante darles el contexto, un breve contexto al auditorio para partir de ahí, digo, al margen de que el factor tiempo y el factor volumen del trabajo que ustedes hicieron impide entrar a detalle, porque como usted lo dice, es un análisis muy interesante. Entonces, le damos el contexto y en la pauta que usted vaya marcando, yo intervengo, porque bueno, aquí la temática, como se lo refería al inicio, es la visión pericial y la visión jurídica, ¿no? Esto va de la mano y los abogados, desde luego, solemos tener también ideas equívocas y erróneas desde la versión pericial y bueno, ustedes salen a escena y desde luego, bueno, nuestro trabajo siempre es desvirtuar el dictamen que no nos favorece, digo, es la esencia, ¿no? Pero digo, no se puede prescindir de ello. Y con todo el respeto que merece su trabajo, yo solo quiero aprender de ustedes. A lo mejor yo estoy equivocada. Pégale sin miedo, licenciada, para eso estamos. ¿Sí? Ok, platicando un poquito con aquellas personas que siguen el programa y que no son peritos. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es la función del dictamen pericial? El objetivo de un dictamen pericial es ilustrar a un juez que es un abogado y es un experto en leyes y debe ser un experto en leyes de temas donde él no es un experto de manera natural. En este caso, estamos hablando de algunas cuestiones de física y algunas cuestiones de medicina, que es lo que involucraba este dictamen. La idea del dictamen es traducir ese lenguaje técnico de tal manera que el juez entienda los puntos finos. Por más de repente que uno quiere traducir un lenguaje técnico a un lenguaje muy jurídico, existe esa pequeña diferencia de formaciones. En mi caso, yo soy físico, entonces siempre tengo como ese pequeño problema de una comunicación efectiva hacia una persona que tiene una formación sólida en cuestiones jurídicas. ¿Sí? Nos esforzamos, entonces. Parte de esas correcciones vienen algo que se conoce como interrogatorio. ¿Sí? Los abogados que están participando, el fiscal y el abogado defensor, nos pueden estar haciendo preguntas acerca de las cuestiones que nosotros estamos planteando. El asunto que vamos a exponer en este momento tiene que ver con un caso de un atropello, ¿sí? Se atropelló una persona. Esta imagen que les estoy poniendo aquí es el croquis general. Es una vía que para fines prácticos es muy recta, ¿sí? Aquí en la imagen, la copia de la imagen satelital de repente se ven algunas curvitas, pero cuando estás en el lugar es una vía muy recta. Aquí donde dice Avenida Hidalgo es un túnel, ¿sí? es un paso desnivel.
donde el vehículo en algún momento, cuando está en el punto más bajo, deja de ver hacia adelante. Sí se pierde la vista a distancia. Después empieza a subir y llega a un punto donde recupera de nuevo la vista a distancia, a larga distancia. Sí, esa parte era importante para nosotros. Había algunas señalécticas de restricción de velocidad a 40 kilómetros por hora. Y si se fijan, en este croquis vienen 3 colores diferentes. Una zona marcada de roja, una zona marcada de verde y una zona marcada de azul. En la escena, el lugar del hecho es un poquito complicado. Sí, es complicado porque hubo transporte de la persona atropellada durante casi medio kilómetro. Y a partir de ahí empiezan las preguntas profundas, ¿sí? Acerca de todo este asunto. El punto que se marcó, o la zona, más bien la zona que se marcó como roja, es la zona aproximada donde la víctima fue atropellada. La víctima fue atropellada y queda sobre el capó del vehículo. Esa parte no es controvertida, esa parte se sabe. También se sabe que en algún momento el vehículo que atropelló a la víctima, de los carriles centrales, pasa hacia los laterales. O sea, hace una maniobra, ¿sí? Donde pasa hacia carriles laterales. Esa parte tampoco es controvertida, también se sabe y también no he oído sobre esa. Y se sabe que el vehículo que atropelló a la víctima y la víctima está sobre el vehículo, da un giro casi de 90 grados para seguir su camino fuga hacia otro punto diferente de este lugar. Y en ese punto, en la zona azul, es donde el cuerpo cae. ¿Sí? Al momento de que el vehículo da la vuelta, ya las fuerzas que está sintiendo el cuerpo son demasiadas y se cae del vehículo. Aquí es donde queda el cuerpo, ¿sí? Aquí es donde muere la víctima y el vehículo se da la fuga. Nosotros tenemos esos 3 puntos importantes. Es un elemento que creo que sí debemos de resaltar, es que a nosotros este caso nos lo pasan exactamente un año después de ocurrido el hecho. ¿Sí? El mismo día, un año después, es cuando se nos convoca para participar en este asunto y es cuando nosotros empezamos a hacer la primera parte del trabajo. Otra cosa que creo que es importante es que las personas, los peritos, los expertos, los diestros que estuvieron participando en el levantamiento de los indicios en el día del hecho, lo hicieron mal. ¿Sí? Hubo muchos indicios que no se levantaron, hubo un descuido total, el vehículo se dio la fuga, lo encontraron 4 días después, es obvio, lo encontraron lavado, con algunas características bueno, más que nada lo habían lavado por dentro, sí habían quitado modificaciones, ¿no? Sí, entonces todo lo que se puede hacer mal en una escena se hizo mal en este caso. Sí, nosotros contábamos con muy pocos indicios. Entonces, como nosotros casi no contábamos con indicios y nos estábamos enfrentando a un caso que se resolvió o que nos lo estaban proponiendo un año después del hecho, nosotros tuvimos que trabajar con algo que se llama testigos mudos. Los testigos mudos son todos aquellos elementos que no tienen que ver con la percepción de las personas. ¿Sí? A nosotros siempre nos preocupaba mucho el hecho de agarrar las entrevistas, de agarrar todo ese tipo de elementos, porque sabemos que las personas malinterpretan, sabemos que las personas infieren, sabemos que de repente existe mucha manipulación de lo que uno está, o existe más bien mucha interpretación sobre lo que uno está viendo. Entonces, para no contaminar nuestro dictamen, que de por sí ya contaba con pocos indicios, decidimos trabajar solamente con testigos mudos. Y en este caso, nuestros testigos mudos tienen que ver con algunos detalles del choque, simplemente con deformaciones en el vehículo, con algunos detalles topográficos, con algo que se llama cuenca visual, y y aplicamos algunos métodos que en este tiempo eran experimentales, eran métodos que no estaban documentados en ningún lado, pero que después de que los determinamos aquí, pudimos hacer los artículos de investigación, los mandamos a revistas internacionales, nos revisaron los artículos, se hizo la revisión por pares, etcétera, y se publicaron en revistas internacionales. Entonces, en ese momento, pues, los artículos fueron validados y los métodos fueron validados y nos dimos cuenta que que lo que aplicamos en su momento era correcto, ya que otros expertos lo revisaron con todo el rigor que se debe revisar.
cuando trabajamos en una escena, cuando trabajamos en un lugar del hecho, no toda la escena es importante. ¿Sí? Cada centímetro centímetro por centímetro no es importante para nosotros, o no siempre. En este caso en particular no era importante. En este caso en particular para nosotros solamente había 3 zonas importantes y son las que están marcadas con color. ¿Sí? La primera era importante porque en esa zona en particular fue donde la víctima fue atropellada. Ahí nosotros íbamos a poder obtener la velocidad a la que viajaba el vehículo, íbamos a poder obtener datos sobre la posición de su cuerpo al ser atropellado, e íbamos a obtener datos sobre si al momento en que quedó sobre el capo, quedó vivo o quedó muerto. Otra parte que para nosotros era importante era la zona verde. ¿Sí? La zona que está en verde, o sea, cuando el vehículo va de los carriles centrales y se va hacia los laterales. Y esta zona es importante para nosotros porque en esta zona, con el solo hecho de que el vehículo tome una curva, hay muchísima dinámica física. Y como todavía existía ciertas dudas sobre si el cuerpo va vivo o va muerto, nosotros queríamos utilizar todas las fuerzas centrífugas, fricciones, inerciales que existen en este punto por esa maniobra para poder explicar si va vivo o va muerto. Y finalmente, el último punto para nosotros importante, pues era el punto donde termina el cuerpo. ¿Sí? Primero porque ahí termina el cuerpo y número 2, porque el vehículo da una vuelta de 90 grados. Y eso también habla de muchísimas fuerzas y de una dinámica física muy fuerte. ¿Sí? Todas esas partes eran importantes para nosotros. Y fueron los 3 puntos en los que nos concentramos. Bien, doctor, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para nuestros seguidores, que a lo mejor algunos alumnos que están iniciando en el mundo de la criminalística, a lo mejor se les sea un poquito complejo poder entender el tecnicismo con el que ahorita estás expresando. Vaya, va a ser rápido mi paréntesis, es poder determinar si la persona atropellada falleció al momento del impacto o murió al momento de hacer una maniobra al quererse ir a la fuga el vehículo responsable. Cabe resaltar también que la información que se obtuvo, de acuerdo a lo que tú mencionas, es ya muy rezagada, en donde evidentemente las fotografías del vehículo pudieron no ser muy relevantes, como bien lo mencionas, porque ya hubo una alteración sobre los daños. Entonces, para nuestros seguidores que se están iniciando en el mundo de la criminalística, a grandes rasgos, es lo que se trata de poder lograr con el peritaje, involucrando lo que es la física y lo que tú argumentabas, ¿no? La percepción que vamos a tener con respecto al material recuperado y la validez y la fortaleza que para nosotros es importante. Mi comentario. Ok, sí, de manera general, a nosotros nos pedían 3 cosas. Decían, hay 3 dudas que en los dictámenes pasados que ya se han desahogado, el juez siempre les quedó. La primera duda era, ¿el vehículo pudo haber visto a la persona cruzar antes de atropellarlo? Número 1. Número 2, dime cuál es la velocidad a la que viajaba el vehículo. Número 3, ¿la persona dónde murió? ¿En el punto rojo donde fue atropellado o en el punto azul donde quedó el cuerpo finalmente? Esas eran las 3 preguntas que básicamente nosotros teníamos que contestar. Sí, era el objetivo. ¿Por qué? Porque eran las dudas que estaban imperando en el momento. Una vez más, había varios dictámenes. Había 2 dictámenes oficiales de dinámica de hechos, un dictamen oficial de dinámica de lesiones, estaba la autopsia, y había 2 dictámenes de peritos privados. Sí, entonces había mucho material para que el juez de repente pudiera ya tener dudas muy, muy precisas. Esas 3 son las que nos pasaron a nosotros. ¿Sí? Y son con las que empezamos a trabajar. Maestra, si en algún momento quieres pararnos, nos paras, si no yo sigo de largo. Bueno, yo también quiero hacer como un tipo preámbulo importante para los que son principiantes en esto, como lo refiere el perito, y también pues para los estudiantes o toda la gente que está interesada en estas temáticas. Si bien es cierto, no se conoce todo el contexto, esto es la carpeta de investigación, los antecedentes jurídicos. Cabe resaltar que en la práctica, y los compañeros no me dejan mentir, personajes torales y referentes ignoran la mayoría de la evidencia, hablando de manera muy concreta el juez. Yo en lo personal conozco el dictamen
en esta invitación que me hacen y no conozco toda la carpeta. Sin embargo, para nosotros los abogados es bien sabido que leer y releer y leer las letras chiquitas y entre líneas, siempre vamos a encontrar un tornillo y para cada tornillo hay un desarmador. Entonces, no se hago bien si no conocen todo el contexto, porque realmente es parte de este sistema. Para no contaminarnos a las partes, como lo dice el doctor, sí es importante. Yo tengo preguntas claves y referentes que yo como abogado quisiera que me contestara de entrada el perito y en su momento, si se quiere auxiliar de sus asesores o consultores técnicos, adelante, ¿no? Porque para eso son ellos. Entonces, ¿qué le parece, doctor, si hago el primer planteamiento? Y vamos, yo voy a ir de lo sencillo a lo complejo, porque pues por el factor tiempo, ¿no? Correcto. Usted es físico, yo ignoro muchas temáticas de física, pero alcanzo a entender que usted habla de la ley de Newton y habla de unas variantes que conllevan distancia, tiempo, peso y velocidad, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo obtuvo el peso cuando hablamos del cuerpo que estaba colocado sobre como el toldo? ¿Es la palabra correcta? No sé mucho de... Sí, la podemos llamar toldo del vehículo. Ok. ¿Cómo obtuvo el peso del cuerpo, perito? Ok. Bueno, aquí hay dos cosas importantes. La primera, para saber el peso de la víctima, nosotros teníamos, cuando se pesó, al momento de que le hicieron la necropsia, teníamos ese dato, y también teníamos el dato referente de la mamá. Yo sé que de repente podemos tener algunas variaciones de gramos, ¿sí? entre una y otra, pero para determinar toda la colección de fuerzas que se estuvieron analizando, no necesitamos el peso, ¿sí? Y esa es parte de la belleza de todo esto. Cuando yo estoy analizando cuando estoy haciendo el análisis de las fuerzas centrífugas o de las fuerzas que él tiene para salida y la fuerza de fricción, nosotros nos basamos o buscamos la manera de eliminar esa variable en la medida de lo posible, ¿sí? Si gustan, me voy para allá. A ver, sí se ve todo el dictamen, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, el factor peso no es considerado. Esto es, ¿usted no tomó en cuenta el peso del cadáver para determinarlo? No, sí lo tomé para algunas, para un par de análisis, ahorita que recuerdo. Cuando uno toma datos en la vida real, ¿sí? Cuando tomas cualquier dato experimental, tienes algo que se llama incertidumbre. La incertidumbre es imposible evitarla. Sí. La incertidumbre existe. Si yo agarro un instrumento de medición, siempre voy a tener ese más menos. Sí, y usted lo expresa así. Otra cosa importante para el auditorio. El interrogatorio siempre va a versar en el contenido de las 72 páginas, que es el dictamen del doctor Mireles y los asesores técnicos. Entonces, ¿cuál era el peso del cuerpo, doctor? Eran 63 kilogramos, lo reportado tanto por la mamá como por lo medido por el médico forense. ¿Usted incluyó ese dato en su dictamen? Sí, de hecho lo quiero encontrar. Como referencia para también los que nos están escuchando, este caso ya causó estado ya hace tiempo, es un dictamen un poquito viejo, entonces de repente... A usted le tocó la dinámica de hechos y la reconstrucción de hechos. ¿Qué es una reconstrucción de manera práctica, doctor? ¿Qué es una reconstrucción para el auditorio? Nosotros con la reconstrucción de hecho, lo que intentamos es reconstruir los últimos segundos de lo que ocurrió. ¿Por qué los últimos segundos? Hay límites matemáticos que no nos permiten saber determinados umbrales. Más de 5 segundos, la velocidad puede ser, los niveles de incertidumbre se hacen tan altos que ya podríamos empezar a llegar a cosas que no son reales. ¿Sí? Entonces, en los últimos segundos, lo que está imperando es una dinámica física total. ¿Qué significa eso? Significa que si tenemos un vehículo que frena, solamente los últimos 5 segundos tienen sentido con la física. Fuera de eso, ya puede haber dinámicas externas que puedan hacer que nuestra reconstrucción no sea cierta. ¿Sí? Entonces, queremos reconstruir eso. ¿Sí? 5 segundos antes de que toque a la persona.
En este caso concreto, doctor, que usted analizó, ¿qué elementos tomó en cuenta para la reconstrucción de hechos? Para hacer la reconstrucción del hecho se utilizan muchos elementos. Utilizamos elementos tan variados como fue la meteorología del día del hecho, como fue la determinación de cuenca visual, determinación de velocidad, tiempos de reacción, análisis de fuerzas, análisis de fricciones, análisis inerciales, ¿sí? Para poder hacer la reconstrucción del hecho. Aquí, cada colección de métodos, cada colección de técnicas, cada colección de herramientas, de datos, se aplicó en determinados momentos, ¿sí? Por ejemplo, para nosotros, como una de las preguntas que nos hacían era saber o ver si el conductor había visto a la víctima antes de atropellarlo, pues nosotros primero queríamos determinar las condiciones locales de luminosidad, porque creo que no lo hemos mencionado, pero el asunto fue como a las 3:30 de la mañana. Sí, entonces para nosotros era importante saber qué tanta luz había, qué tanto se podía ver. Estuvimos en el levantamiento del hecho, que el levantamiento duró, fue larguísimo, duró como 10 horas, ¿sí? Todo lo que estuvimos levantando. Recorrimos el camino muchas veces con cámaras para ver en qué momento el vehículo al momento de ir bajando por el túnel, en qué momento dejaba de ver hacia adelante y en qué momento regresaba la visibilidad. Metimos datos meteorológicos para ver ese día, exactamente el día del hecho, si estaba lloviendo, si estaba nublado, si había neblina, ¿sí? Todas esas condiciones nosotros las teníamos que analizar. Esas condiciones por sí mismo no demuestran que la persona vio o no vio a la víctima. Simplemente nos están diciendo si pudo haberlo visto. Después se hicieron otros análisis más profundos para intentar acotar más esa respuesta. Sí, pero con la parte de cuenca visual y meteorológica, solamente es si existían las condiciones ambientales para que pudiera haber visto a las personas, ¿sí? a la víctima. Bien, dentro de su planteamiento, usted tiene que resolver cuestiones inherentes al cadáver. ¿Sí? En la reconstrucción de hechos, ¿usted consideró esa evidencia física de manera muy concreta el cadáver? No, bueno, no del todo. Nosotros sabemos que el cadáver tiene algunas lesiones, ¿sí? Para nosotros, hacer la correspondencia de esas lesiones en particular a determinados daños que se presentaron en el vehículo, sí eran importantes, ¿sí? Y definitivamente es algo que para nosotros era importante concatenar. Es por eso que el dictamen se hizo de manera integradora, no se hizo colegiada. Si hubiera sido colegiada, solamente hubiera bastado con los 3 peritos que participamos en la parte de reconstrucción de hechos de tránsito, ¿sí? 2 como consultores y el perito titular, que es el que iba a defender. ¿Por qué colegiada? Porque en ese caso los 3 tenemos conocimientos similares, ¿sí? Diferentes puntos de vista, pero a fin de cuentas es algo que es colegiado. En este caso, nosotros nos dimos cuenta que el dictamen no podía ser colegiado, tenía que ser integrador. ¿Por qué integrador? Porque teníamos que integrar a un profesionista fuera del ámbito de conocimiento general de nosotros, que en este caso era el patólogo. ¿Por qué? Porque muchas lesiones tenían una vinculación directa con algunos daños dentro del vehículo, ¿sí? Simplemente el parabrisas del vehículo tiene daños muy, muy característicos, y esos daños fueron causados con alguna parte del cuerpo de la víctima. Entonces necesitamos al patólogo para que más o menos poder embonar eso y poder entender la dinámica del hecho. Bien, entonces la pregunta concreta en base a la exposición y detalle que usted me refirió, su reconstrucción de hechos la realizó sin la evidencia física del cadáver. ¿Cuál evidencia física, perdón? El cadáver. No, sí se tomó en cuenta. Sí, se tomó en cuenta. Pero perdón que lo interrumpa, Perito. La evidencia física del cadáver conlleva en una reconstrucción, entendemos que usted no puede disponer del cadáver por infinidad de circunstancias. Sí. Sin embargo, en la reconstrucción de hecho, y ese es un escenario de la criminalística, existen elementos para efectos de situar el cadáver. Usted
se allegó de evidencia, objetos, por decir maniquí, cómo posicionó el cadáver en su reconstrucción físicamente. Ok, sí, esa parte es bien importante y es bien interesante. Igual, para hacer una pequeña reseña, hace un tiempo me tocó participar en una conferencia donde estaba dando la disertación un criminalista muy bueno, sí, es alguien a quien respeto mucho y a quien considero muy bueno. Me ha tocado verlo hacer trabajos y es alguien muy limpio, es alguien muy sistemático, entonces es alguien que tiene muy buenos hábitos. Pero hizo un comentario muy interesante. En ese momento estaba muy vigente el accidente el atropello de Joao Malek. Sí, entonces él decía, este exponente decía, bueno, si México fuera un país primermundista, ya hubiéramos comprado un puño de vehículos y los hubiéramos chocado contra dummies, contra objetos inertes, para intentar reconstruir el golpe y ver qué fue lo que pasó. Yo dije, bueno, él es buen criminalista, pero es pésimo experimentador, ¿sí? Si yo estoy analizando un incendio, yo no puedo estar quemando muchas casas para ver cómo se hace la propagación del fuego. Hace muchos años, los que nos dedicamos a experimentación superamos ese nivel, ¿sí? De tener que estar destruyendo cosas de la misma manera para llegar a lo mismo. Desde hace muchos años se aplica algo que se conoce como experimentos virtuales. Los experimentos virtuales son simulaciones matemáticas muy rigurosas, de repente muy estrictas, que intentan agarrar la realidad, llevarla a ese mundo virtual y repetir el hecho una y otra vez. Aquí tengo un ejemplo muy primitivo que estamos utilizando para la plática de hoy. En el caso del hecho fue mucho más complicado, pero esa máquina no puede correr ese modelo, es muy pesado para el equipo que traigo. Entonces, para preparar esta disertación, pues, preparé un modelo muy primitivo. Este modelo está diseñado con características muy similares al tamaño, bueno, en este caso está sobredimensionado, ¿sí? Una vez más, solamente es para fines de ilustración en este caso en particular, ¿sí? En esta sesión de tertulias. Se debe de preparar un vehículo con las características lo más parecido a las reales en tamaño, en dimensiones, en peso. Debemos de preparar lo que viene siendo un dummy virtual con las características más similares a la víctima, una vez más dimensionadas, y debemos de empezar a jugar con colisiones, ¿sí? En este caso, la víctima tiene los dos brazos rotos. Al principio, una parte importante del médico, si bien yo no soy el médico, voy a estar jalando algunas de las experiencias que él vertió en la plática de hoy de tertulias, no porque yo las pueda responder, yo no soy médico, pero sí para intentar ilustrar un poquito más el asunto. En la autopsia se sabe que tiene los dos brazos, ¿sí? Los tiene quebrados. Nosotros cuando le preguntamos al médico por qué se dio esa quebradura, le dice, si se fijan de entrada, están quebrados a la misma altura, los dos. Eso quiere decir que cuando la víctima iba pasando por la calle, la víctima sí vio el vehículo antes de que le pegara. Y como movimiento defensivo, la víctima se volteó y metió las manos, ¿sí? Como recibió exactamente la misma fuerza, ¿sí? De impacto al mismo tiempo, los dos huesos se quebraron a la misma altura, ¿sí? Eso nos garantiza, a palabras del médico, que la víctima sí vio el vehículo. Yo todavía no puedo demostrar hasta este momento lo contrario. Yo no puedo demostrar que el vehículo vio a la víctima, o que más bien, el conductor del vehículo haya visto a la víctima. Sí, pero en este caso sabemos que sí vio a la víctima. Esta parte para nosotros era importante porque estamos empezando a concatenar los datos, la evidencia física, ¿sí? Que presenta el cadáver de la víctima con algunos detalles en la reconstrucción del hecho, ¿sí? Esa parte era importante. Es por eso que, una vez más, estos elementos son los que empiezan a justificar el por qué decidimos hacerlo integrador más que colegiado, ¿sí? Porque quisimos meter la parte del dictamen médico dentro del mismo legajo del dictamen de hechos de dinámica de hechos, ¿sí? Capítulo y capítulo, ¿sí? Para ir explicando ese tipo de cuestiones. También otra concatenación se hizo con la pierna, ¿sí? Una pierna, una rodilla la traía quebrada y la otra no. Entonces también el médico nos dijo, bueno, es normal. En un atropello, la pierna que es la primera que recibe el impacto es la que se quebra. Y no necesariamente porque es la que recibe más fuerza, sino porque la otra se va un poquito para arriba
y todo el peso se ancla en la pierna que está abajo. Entonces, como está anclada, hace mucha resistencia y por eso termina con el mayor daño. Eso también a nosotros nos ayudó a entender la posición del cuerpo segundos antes de que fuera atropellado. Entonces nosotros ya empezamos a entender la parte de la reconstrucción. Sí, usted ahorita llegó al punto que yo quería llegar, que es la evidencia física. Usted trae escena como evidencia física el cadáver. Sí. Sin embargo, yo del contenido, lo que yo quiero cuestionar del dictamen es que en el apartado y en todo el contenido del dictamen no se habla de la complexión física. Esto es la altura, el peso, y son factores torales y referentes para efecto de poder hacer una reconstrucción, entendiendo que la reconstrucción nos lleva a traer a escena con las circunstancias de modo, tiempo y lugar más parecidas al momento de. Es una reconstrucción. Entonces, si usted me dice que el cadáver era evidencia física, yo le cuestiono entonces cómo hicieron una reconstrucción de hechos sin tomar en cuenta el peso y la evidencia física parece redundante, pero del cadáver. No, sí se habla, pero se habla se va colocando en los momentos que creemos que se deben de colocar, por ejemplo. Lo que pasa es que acuérdate que cuando vamos a hacer este dictamen, lo importante son los datos, las características. No necesariamente necesitas todos los datos. En este caso, recapitulando lo que se necesita saber, o lo que nosotros nos pedían, era saber si el cuerpo podía permanecer en la parte de arriba. Sí, en el sentido más estricto de aquel tiempo. Yo le pregunto, ¿qué características tenía el cuerpo que ustedes tienen a estudio? Sí. Porque el peso tampoco me lo han respondido y el peso no está en el dictamen. Entonces, si no tenemos esa evidencia, yo le pregunto a usted, perito, ¿la dinámica de hechos se va a desarrollar de la misma forma si un cuerpo pesa 30 kilos, 60 kilos o 120 kilos? No, sí es diferente. Y igual si mide 1.60, si mide 1.70 o 1.80 va a ser diferente. Pero sí se está contemplando, pero se contempla de una manera, una vez más, integradora. ¿Lo incluyó en su dictamen, perito? Por ejemplo, aquí, en esta imagen que tengo en pantalla, aquí yo estoy contemplando el tamaño. Esta imagen está perfectamente dimensionada en el tamaño vertical, pero no en el horizontal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no era importante. ¿Por qué es importante esto? Cuando nosotros analizamos el vehículo, nos damos cuenta que los daños principales en el vehículo no están en la defensa, sino no vienen en la fascia. Los daños principales vienen en la parte más alta, ¿sí? Vienen donde está la rejilla del radiador. ¿Sí? Ahí es donde, esa es la parte que se desprende, y todo, es la parte que tiene daños. La defensa no tiene casi daños. Entonces, el médico nos dijo, los daños que presenta la víctima están en la rodilla, no están en la parte superior de la pierna. En este caso, para nosotros se volvió importante el tamaño de la víctima. ¿Por qué? Porque para nosotros era una duda muy importante esta. ¿Cómo sabe así? ¿Por qué, si el daño principal viene a esta altura, por qué la víctima tiene el daño principal a esta altura, más abajito? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí ya estamos contemplando. Nosotros no hicimos un capítulo, o no hicimos una sección que dijera descripción general de la víctima y tamaño, peso, etcétera, 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 porque no era importante. Nosotros los datos de la víctima, que sí son importantes, los vamos jalando y los vamos incluyendo en el momento en que los estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos la complexión total de la víctima? Sí, claro. Esta foto, aunque se ve media extraña, es el tamaño real de la víctima con respecto a la correspondencia de características de los daños en el vehículo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros queríamos explicar dos cosas. Este que está aquí arribita y este que está más abajo en el parabrisas. Y si se fijan en la parte de arriba del toldo, también tenemos otro hundimiento. Nosotros en algún momento teníamos que explicar eso y tuvimos que poner a la víctima dimensionada. Se usa mucho software para estar dimensionando a la víctima, entonces sí teníamos el tamaño de la víctima, sí lo teníamos contemplado. Bueno, algunas cuestiones de correspondencia de características con el accidente. ¿Sí? Una vez más, el tamaño general de la víctima. El peso de la víctima también se contempla. Dame unos segunditos, nomás para encontrar. Sí, eso bien. Aquí en el dictamen, usted en su línea de tiempo refiere en el punto 3, dentro de la exposición que hace en el punto 3, dice que se alcanza a sujetar del toldo
o capacete y refiere la posición en la que queda. Pero usted no dice cómo llegó a esa conclusión. ¿En cuál parte, perdón? En la línea de tiempo, en el punto 3, usted refiere que la víctima se alcanza a sujetar del toldo capacete y la posición en la que queda. Ok. ¿Cómo sabemos más o menos eso? Bueno, yo no lo sé, usted es quien lo sabe. Ve, aquí la parte interesante está en lo siguiente. Nosotros sabemos que lo atropellaron y sabemos que quedó sobre el vehículo. ¿Sí? Incluso esa parte tampoco es controvertida. ¿Sí? Hay testigos, están todos los elementos para que no sea controvertida. En algún momento está arriba del vehículo. Ok. La pregunta importante era si cuando va arriba del vehículo, él va vivo o va muerto. ¿Por qué? Porque en ese lugar en particular, la legislación decía, si cuando lo atropellas muere, hay ciertas agravantes. Pero si queda vivo y te das a la fuga, hay otros agravantes. Sí. Entonces, como es normal, una parte, ¿sí? En este caso, Fiscalía, estaba interesada en que estuviera vivo y la parte de la defensa pues estaba interesada en que estuviera muerto. Sí, entonces el juez siempre tuvo esa duda. Nuestro argumento, ya dejando a un lado los argumentos del médico, que él sí decía que iba vivo, nosotros de manera física decimos va vivo. ¿Por qué? Va vivo por lo siguiente. Me permito poner esto. Aquí. Vamos a pensar en el siguiente panorama para demostrar lo que queremos demostrar. Nosotros iniciamos esta prueba con algo que se llama prueba al absurdo. ¿Sí? Ese es el nombre técnico de ese tipo de pruebas. Una prueba al absurdo consiste en demostrar lo contrario, o más bien, concluir lo contrario a lo que quieres demostrar. Nosotros decíamos, nosotros vamos a suponer que cuando lo atropella, él queda muerto. ¿Sí? Está muerto y queda en la parte de arriba. Está muerto. Y a partir de ahí vamos a suponer todo. Tenemos un cuerpo muerto sobre el vehículo. La primera pregunta que nos hicimos nosotros, ¿puede ir agarrado o no puede ir agarrado? El médico decía, no puede ir agarrado, no inventes. Esta era importante porque hubo un perito que juró que al momento de que lo atropelló, cayó arriba muerto, ¿sí? Quedó prensado con las manos. Y el patólogo dijo, eso es imposible. ¿Sí? Dice, no es cierto que puede pasar eso, no va agarrado. Ok. Entonces, tenemos una víctima muerta sobre el capacete de un vehículo y el vehículo está en movimiento. Si el vehículo se mueve en línea recta, supongamos a 60 kilómetros por hora, todo lo que está tocando el vehículo con el movimiento también se está moviendo a 60 kilómetros por hora. Eso quiere decir que el conductor se está moviendo a 60 kilómetros por hora, el copiloto, las personas que iban atrás del vehículo, todos se están moviendo a 60 kilómetros por hora y el cuerpo que está sobre el vehículo se está moviendo a 60 kilómetros por hora. Hasta ahí vamos bien. Uno de los peritos decía, bueno, ¿sí logran ver aquí la pequeña animación? Sí. Ok. Tengo aquí, lo atropelló, el cuerpo va arriba, ok. Esta parte que acabamos de ver aquí, esta es importante. Cuando el vehículo, si dos cuerpos van en línea recta, siempre van a querer seguir en línea recta. ¿Sí? Eso se llama inercia, es la primera ley de Newton. Si un cuerpo de repente mueve su dirección, los demás cuerpos quieren seguir en línea recta. Es por eso que cuando vamos en un vehículo y alguien da una vuelta muy, muy brusca, los que estamos de pasajeros sentimos las fuerzas que nos mueven. Sí. ¿Sí? Entonces también el cuerpo que está arriba del vehículo va a sentir esas fuerzas. Aquí uno de los peritos decía, ok, lo que pasa es que la fricción, ¿sí? De entrada, cuando se encuentra el cuerpo, más adelante, la camisa la lleva hasta arriba y el pantalón lo lleva muy abajo. Entonces el perito decía, como la piel está tocando el capacete, la fricción es muy alta. Entonces, como la fricción es muy alta, sí puede soportar esa fuerza sin ningún problema y un cuerpo que va inerte, un cuerpo muerto, perdón, sin ningún problema puede soportar la fuerza del vehículo, ¿sí? Para permanecer ahí. Exacto, y no pasa nada. Entonces, a partir de ahí nosotros dijimos, bueno, ¿qué tan cierto es eso? ¿Sí? Él lo está diciendo, está bien, nosotros hay que demostrarlo. Nosotros sabemos
que si se mueven en línea recta tenga una fuerza hacia adelante, y cuando tenga un cuerpo que dé la vuelta, el que va arriba pues va a querer seguir hacia adelante, salvo que la fricción sea muy alta. Entonces ya teníamos los puntos muy claros. Tenemos dos fuerzas, fricción y centrífuga. Si la fricción es más grande que la centrífuga, entonces el cuerpo sí se puede quedar pegado y sí puede soportar la vuelta, no pasa nada. Si la centrífuga es más alta que la fricción, al momento de que dé la vuelta, indudablemente el cuerpo se va a ir hacia adelante, ¿sí? Por cuestiones inerciales. Entonces lo único que nosotros teníamos o lo que queríamos hacer es eso. ¿Cómo sabíamos la posición del cuerpo? Sí, que más que nada era la pregunta para no desviarme tanto, que creo que ya me estaba desviando. Lo sabemos a partir de esta dinámica de fuerzas. Si el cuerpo va muerto, entonces yo sé, como yo conozco este radio de curvatura, porque lo medimos en campo, como yo conozco toda la topografía, como conozco el pequeño desnivelito que tiene este cambio de carriles, nosotros a partir de ahí podíamos determinar toda la colección de fuerzas que un cuerpo inerte arriba del vehículo iba a sentir. Sí, entonces a partir de esa colección de fuerzas, perdón, vuelvo a poner la parte del dictamen, nosotros sabíamos... ¿Mande? Aparte no has mencionado que la lateral tiene una pendiente. Sí. Hacer el cambio a la lateral también tiene pendiente, implicaba otro tipo de fuerza. Es a lo que quiero llegar. Dame unos segunditos. En lo que ubicas la imagen, doctor, lo que yo cuestiono, de los aspectos que yo cuestiono principalmente es que si los razonamientos versan sobre el cuerpo, el cadáver, no se ahonda en los elementos de estudio que derivan de esa evidencia física. Y al margen de que cierto es que con el avance de la tecnología, el avance de la forma de la impartición de justicia y todos los medios de tecnología que nos vienen a sumar, la reconstrucción de hechos no puede prescindir de la evidencia física. Eso es algo que yo cuestionaría en este dictamen. Sí, por eso, pero esa es la parte importante. Porque ustedes conocen el contexto, pero con este dictamen, la autoridad no tiene claro, si bien es cierto, enlistan los documentos de los cuales se allegaron, no transcriben, no adhieren, y yo hasta el momento no sé cuánto pesaba ese cadáver. Sin problema, aquí está. Bueno, ok, aquí está en ese cálculo. Yo sigo diciendo que sí tenemos la evidencia física por esto, ve. Eso es evidencia física, tenemos el radio de curvatura. Si tenemos el radio de curvatura, sabemos exactamente las fuerzas que va a sentir el vehículo. En este punto de aquí ya tenemos la velocidad, quedó líneas arriba. Para determinar la velocidad también nos basamos en evidencia física. En un momento regreso a esa parte de aquí. Sí. La evidencia física siempre existe. Esa es la parte importante. La parte importante también es discriminar la información. En un dictamen no se trata de poner toda la información del mundo si no la vas a utilizar. ¿Sí? Hay información de él que no me interesa. Por ejemplo, no me interesa su media afiliación. No me sirve de nada para la física. A mí solamente, de hecho, de él solamente me interesan dos datos. Uno, viene siendo su tamaño, por el cálculo de hace un momento que te estaba comentando. Número dos, su peso, por cuestiones de la fricción. Son los dos únicos que para fines prácticos me están interesando de él. Los demás no son interesantes. Yo los podría poner en el dictamen, pero no los voy a utilizar. Y uno, si hace eso, pierde como el sentido de objetividad. A fin de cuentas, un dictamen tiene que tener 4 características. Tiene que ser didáctico, tiene que ser científico, tiene que ser objetivo y tiene que ser ético. ¿Sí? ¿Cómo pierde la objetividad? Pues metiendo datos que no vas a utilizar para nada. ¿Sí? Entonces, es por eso que los datos se tienen que cerner. En este caso, nosotros teníamos, lo que queremos demostrar es esto que viene aquí. ¿Cuál fuerza es mayor, la fricción o la inercia? Si la inercia es mayor, el cuerpo sale volando. Si la fricción es mayor, el cuerpo se queda pegado. Nosotros sabemos que el cuerpo no se cayó en ese punto, se cayó más adelante. Entonces, bajo la lógica de que iba muerto, una vez más estamos demostrando el absurdo, la fuerza de fricción tiene que ser mayor que la fuerza inercial. ¿Sí? Bajo esa lógica. ¿Sí? Porque si se demuestra que esta va mayor y que no se cae, solamente significa que el cuerpo va agarrado. Y si el cuerpo va agarrado, significa que va vivo. ¿Sí? Entonces aquí esa es la parte interesante. ¿Por qué? Porque no tiene nada para atorarse. Tenemos, como un perito mencionó,
que la que iba con la camisa arriba y que por eso la fricción era muy alta, pues determinamos la fricción que existe de la piel con el metal. Dijimos, ¿qué tal si no lleva la camisa arriba? ¿Qué tal si lleva la ropa? Entonces, materiales tejidos sobre metal. ¿Sí? Hay dos, uno para materiales muy finos, otro para muy gruesos, para no arriesgarnos. Bueno, aquí no me voy a meter mucho, hacemos la descomposición y aquí ahí entra el peso. ¿Okay? Aquí tenemos el peso. Sí, eso es lo que dice, es que viene en la fórmula. Sí, 66 kilogramos. Ustedes lo plasman, sin embargo, ¿de dónde toman ese elemento? Sí, bueno. Digo, ustedes lo saben, y eso yo no lo cuestiono. Pero yo cómo sé que el 66, ¿de dónde deriva? ¿Sí me explico? Sí, jurídicamente todo tiene que ser comprobable. Sí. Yo no sé si lo tomaron de la necropsia, yo no sé si lo tomaron de otro documento que estaba adherido a la carpeta, pero para efectos de darme a mí una luz, realmente yo no tengo la certeza de dónde deriva ese peso. Sí, bueno, en nuestro caso sí señalamos que fue de la necropsia. Estoy de acuerdo. No se señaló de manera oral al momento que nos hicimos esa pregunta. Okay. Sí, pero sí. Porque bueno, entendemos que el dictamen es para auxiliar, dar luz, normar un criterio pericial mayormente acertado. No, sí, claro. Como al principio del documento ponemos en la sección de datos, estamos enunciando exactamente los documentos que tomamos. Ahí sí pusimos la necropsia. En algún momento creo que nosotros sí, tal vez sí hubiera sido bueno especificarlo de una manera un poquito más clara. Sí, porque al final del día, pues la autoridad siempre va a tener dudas y dudas y dudas. Entonces, aquí yo le cuestionaba hace un momento que en su línea de tiempo usted afirma que se sujeta del toldo. Sin embargo, a lo largo del dictamen, yo no veo el momento de cómo se desprende esta afirmación. Se sujeta del toldo de con las dos manos, con una mano, con las dos manos del lado de izquierdo, del lado del copiloto. Yo eso no lo percibo con claridad. De hecho, la respuesta, y aquí viene exactamente eso, viene de aquí. Nosotros entonces empezamos a calcular las fricciones con camisa, sin camisa, etcétera, todas las posibilidades de fricciones, y calculamos la fuerza centrífuga, la fuerza que siente de salida. Entonces nosotros demostramos que la fuerza centrífuga, ¿sí?, es mucho mayor que la fricción de la piel si se hubiera levantado la camisa con el metal, y la fricción de cualquier superficie tejida con el metal. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Lo que estamos diciendo es que si este cuerpo hubiera ido muerto, si hubiera sido una víctima muerta y no se hubiera agarrado, hubiera salido volando hacia adelante y el cuerpo lo hubiéramos encontrado en el segundo punto, se encontró en el tercer punto, ¿sí? Entonces, nosotros en este caso estamos demostrando que como el cuerpo no se cayó, una vez más demostración al absurdo, quiere decir que el cuerpo va agarrado. ¿Sí? El cuerpo no se cayó, por lo tanto va agarrado. Si el cuerpo va agarrado, por lo tanto va vivo. Entonces en este momento nosotros estamos demostrando que al menos en el segundo instante la víctima va viva. ¿Qué significa? Significa que en el primer instante la víctima sí está viva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que se agarró? Una vez más, por las fuerzas que está sintiendo el cuerpo. ¿Sí? Si no hubiera ido agarrado, se hubiera caído. Sí, pero no especifica de qué manera se acredita. Cuando dice agarrado, no sé si entonces estamos en la misma sintonía, que él con sus manos se sujetó. Con sus manos se sujetó. Sí. ¿Con las dos? Ok, ese punto es un poquito más controvertido. Yo no te puedo asegurar que sea con las dos, pero te puedo asegurar que al menos es con una y es la que lleva una dirección opuesta al movimiento. Usted en su dictamen no precisa con cuál mano. Okay. Yo no puedo dar por hecho con cuál mano. Porque aquí no podemos ir más allá de lo que usted plantea en un dictamen. Sí, de acuerdo. Sí, a fin de cuentas estas eran preguntas que, creo que... Porque al margen de que usted me diga derecha o izquierda, porque usted lo sabe, yo le voy a cuestionar. ¿Lo plasmó en su dictamen?
y usted me va a decir que no, porque no refiere que mano. Ok, sí, no se plasmó de manera tan directa, estoy totalmente de acuerdo. No sé qué tan... Importante. Sí es importante, pero qué tan obligado estoy. Yo no estoy... Bueno, pues es que así, yo puedo decir... usted me está concluyendo de que la dirección del movimiento infiere eso, y yo podría, sin problema, creo que sacar por ese lado la respuesta. Y más porque sí es cierto, y porque en toda esta parte más o menos viene eso, de manera, ¿no? Que sí digo, yo respeto la postura de que ustedes como peritos digan, pues no es importante, pero bueno, si la controversia versa de que va a ser un homicidio a título de culpa o a título de culpa grave en base a las agravantes, y ustedes concluyen que se sujetó, pero ustedes no entran a detalle cómo se sujetó y de dónde deriva esa conclusión, bueno, señores. No, pero recuerda cuáles son las tres preguntas iniciales. La primera pregunta era si iba vivo. Sí, o la pregunta que siempre es, ¿en qué momento murió? Esa es la más importante. Exacto, sí. ¿Murió cuando lo atropellaron? ¿Cómo se sujetó? ¿O murió en el tercer punto? Yo solamente estoy diciendo que en el segundo punto va vivo. Si en el segundo punto va vivo, en el primer punto está vivo. Por lo tanto, la pregunta directa que nos están haciendo se está contestando. Dime si murió al principio o si murió al final. ¿Sí? Aquí yo contesté esa pregunta. Bueno, al principio no murió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque exacto. Entonces usted habla de su línea de tiempo en sus conclusiones que se sujeta, que se sujeta. Entonces, ¿cómo llega a esa conclusión de que se sujeta? Porque no se fue hacia adelante. Si no se hubiera sujetado, la fuerza central... Bueno, es que también existe la probabilidad de que esté hablando pues en las temáticas físicas de que el mismo peso y la velocidad no, claro que no. Porque al final del día tampoco usted comprueba que se sujetó, porque entonces, si usted me habla de que se sujetó, tiene que llegar a ese punto pericialmente hablando y acreditarlo, y en el dictamen pericial no está acreditado. No, es que sí se acredita, sí. Definitivamente se acredita, vuelvo a lo mismo. Tú tienes dos fuerzas, una te mantiene pegado y otra te va a sacar. Si la que te mantiene pegado es más fuerte que la que te saca, pues te vas. Bien, entonces voy a replantearle la pregunta. Ya tenemos claro que se sujetó. Sí. Eso, dice usted, no está en cuestión de debate. Sí. Explíqueme cómo se sujetó. Esa parte fue interesante con el doctor. Por fuerza se tuvo que haber sujetado con la mano contraria a la fuerza direccional de salida. ¿Cuál era la mano contraria? En ese caso, la derecha. ¿Por qué? Porque la fuerza direccional es hacia la izquierda. ¿Usted especificó eso en su dictamen? No, pero vuelvo a lo mismo. Bueno, no era la pregunta inicial. No tiene validez. ¿Va vivo o no está vivo? Únicamente, no, pero usted dice que se sujeta. Sí. Usted está llegando a una conclusión. Si se sujeta, se demuestra que está vivo. La sujeción no tiene para nosotros la intención de la parte direccional, y yo sigo creyendo que es irrelevante ahorita que nos metemos en esto. Más que nada porque la parte médica, el médico decía, si se sujeta está vivo. Entonces nosotros decimos, ok, fortaleciendo esa idea del doctor, si se sujeta está vivo. Un axioma muy sencillo de entender. Nosotros decimos, si la fuerza de salida es mucho mayor que la que te mantiene, te tienes que sujetar por fuerza. Por lo tanto, vas vivo. Por lo tanto, no moriste cuando te atropellaron. Entonces, una vez más, para nosotros el objetivo era contestar esa pregunta. ¿En qué momento murió? ¿Murió al principio o murió después? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, nosotros nos quedamos hasta el momento en que se responde esa pregunta. En este momento, yo considero que sí se responde la pregunta de manera clara. No se cayó, por lo tanto va sujetado, por lo tanto va vivo, por lo tanto no murió al principio. Y se contesta de manera muy lineal. ¿Sí? Yo sé que de repente me podrían decir, porque en algún momento sí me hicieron esa pregunta, me dijeron, ¿y cómo va? No, pues es el cuerpo va con los pies estirados, va con los pies dobladitos. Sí, digo, yo puedo entender toda la cuestión física, pero ya en el escenario jurídico se tiene que acreditar. Y si usted, porque entonces yo le cuestiono, a usted le interrogaron o sus planteamientos versaban de si se sujetó o no. Más bien, ¿sí o no? Ok, si va vivo o no va vivo. No, por eso. Su planteamiento, algunos de sus planteamientos fue, ¿se sujetó o no? ¿Sí se sujetó? No. Es que la pregunta para ustedes, ¿alguno de sus planteamientos versó
en determinar si se sujetó o no sobre el toldo? ¿Te refieres a los planteamientos? No le cuestionaron eso. No, no entiendo cuál planteamiento. ¿Preliminares al dictamen o en el interrogatorio? No, a previo al dictamen. No. Usted dentro del trabajo de investigación que hizo dice se sujetó. Sin embargo, esa no era una controversia o una duda a despejar. A usted le cuestionaban si iba vivo posterior al golpe. Exacto, y con eso se demuestra que va vivo. Y es que tú lo acabas de responder de manera perfecta. A mí no me preguntaron si va agarrado o cómo va agarrado. Eso no le preguntaron. Entonces, usted va más allá. No. Usted va más allá. Es que lo que pasa... usted concluye y afirma que se sujetó. Sin embargo, usted hace una expresión, pero de sus elementos, llámele científico, llámele teórico, llámele prácticos, usted no comprueba cómo se sujeta. Usted me dice ahorita, pues de la mano contraria. Bueno, mano contraria, la mano no sale a escena en su dictamen. No, pero porque no es importante, porque tú lo estás diciendo bien, porque el fondo de la pregunta no era si se sujetó o no, el fondo era si va vivo o va muerto. Aquí el punto de si está sujetado... Porque era importante, porque usted cuidó ese aspecto de mencionar que se sujetó. Sí, pero fue más hacia la demostración del absurdo. Si se sujeta, está vivo. Tan. Entonces yo lo único que quería demostrar era eso. Si no se cae, va sujeto. Si se sujeta, está vivo. Sí, si te fijas, a fin de cuentas, mi objetivo no es demostrar cómo se sujetó. Sí, técnicamente hablando, pero que está vivo. Jurídicamente no queda demostrado que el razonamiento de usted a través de la pericial en ese contexto de que se sujetó está comprobado. Es que aquí falta agregar, nomás que pues no está el doctor Mario. Él nos decía, porque esa pregunta también fue muy importante, ¿qué tan posible es sujetarse si se comprobó pues que lleva las dos manos quebradas? Y él dijo, sí se puede sujetar, con los puros músculos tiene y la adrenalina se puede sujetar. Sí, entonces, pero ustedes en el dictamen, hablando del médico también, no entraron al detalle de analizar las manos y las lesiones que tenían. Entonces no podemos dar por hecho ese razonamiento, porque al margen de que no está el médico, dentro de las imágenes que ustedes incluyen en el dictamen, hablando de las lesiones, no se refieren a las manos. No, pero es que lo que pasa es que no es importante. Bueno, no es importante, pero ahorita me están diciendo... Él pudo haber agarrado con los pies. Está diciendo que el médico dijo y que las manos juegan un papel importante. Bueno, pues entonces, ¿cómo es importante o no es importante? Me voy de nuevo a lo sencillo. El objetivo de la pregunta es demostrar si está vivo o está muerto. Perfecto. Así de sencillo. Pero usted fue más allá. No. A fin de cuentas, esta demostración me obligó a eso. Si yo no hacía esta demostración, yo no hubiera podido llegar a esa conclusión. ¿Sí? Entonces, no es que yo haya ido más allá, simplemente agarré los argumentos necesarios para demostrar que él iba vivo. Si él va agarrado con los pies, si él va agarrado con la cabeza así en el marco de la puerta, en fin, en el punto final no es relevante. Aquí la parte que es relevante es que él tuvo que realizar una acción física para poderse conservar en el vehículo, porque la fuerza de salida era mucho mayor que la fricción. Entonces era invariable, así, si no se hubiera agarrado, se hubiera salido. Sí, desde el escenario que ustedes lo analizan, me queda claro que puede ser un aspecto secundario, terciario, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde la escena jurídica, yo lo cuestiono porque usted trae escena elementos, hablando de texto, de línea de tiempo, de aseveraciones, de afirmaciones, que no pudo despejar ampliamente, al margen de que no sean importantes, son parte de su dictamen. Yo sí difiero en ese aspecto y sigo difiriendo por la parte de la objetividad. Desde el escenario jurídico, yo me pongo desde la postura que no basta que me digan cualquier circunstancia. Ya no me voy a enfocar en que iba sujeto, no me voy a enfocar en eso. Cuando esa expresión en el escenario pericial, en el momento que se quieran situar del dictamen, no quedó acreditado, ni médicamente, ni en hechos de tránsito, en todas las materias que entraron aquí a escena, y que una reconstrucción de hechos prescinda
de considerar los aspectos físicos, como es el peso, una reconstrucción de hechos, ya nos explicaron cómo la hicieron ustedes, pero una reconstrucción de hechos tiene su propósito y tiene sus reglas claras en el escenario jurídico. Entonces, una reconstrucción de hechos como la que estamos analizando, donde no estuvo la evidencia física, ni se simuló con un maniquí, etcétera, etcétera, puede ser parte de un dictamen, pero no está comprobado cómo llegaron a ese punto o cómo lo desarrollaron, pasando por alto una temática como lo viene a ser pues el cadáver, que es de donde está todo el cuestionamiento. Ok. Yo sigo difiriendo un poco con eso y sigo difiriendo por la parte de objetividad. Vamos a hacer un pequeño experimento, ¿sí? Vamos a suponer que sí metí esa parte. Ahorita te la voy a empezar a contestar bajo las preguntas que me hagas. Y vas a ver que realmente no contribuye en nada a la pregunta inicial de si va vivo o va muerto, ¿sí? Yo me quedo, imaginemos, hay que echar un poquito a volar la imaginación, me quedo en la explicación de que la fuerza centrífuga era mayor que la fricción, por lo tanto tenía que ir agarrado. Entonces meto un diagrama en el dictamen que diga, pues sabes qué, con esta mano va agarrada, la fuerza que siente de centrífuga es tanto, esto me obliga a que la posición de su cuerpo tenga aproximadamente esa configuración, ¿sí? ¿Para qué? Recordemos que él va con los brazos quebrados. Ahí es donde esta partecita ya regresa a tener un poquito de importancia. Entonces hay determinada cantidad de fuerza que va a sostener o que no va a sostener. Yo lo puedo poner en el dictamen. ¿En qué contribuyó para saber si va vivo o muerto? Ser un poquito más detallista en ese punto, ¿sí? ¿En qué punto de objetividad? Si con la otra parte ya estaba demostrado lo que se tenía que demostrar, ¿de qué me sirvió? Y eso es una pregunta genuina hacia ti, como abogada, ya que de repente tienes una visión más interesante, y a fin de cuentas lo que nosotros estamos haciendo es participar en el mundo jurídico. Entonces sí tenemos que interactuar, sí. Sí, es muy complicado, es un eslabón muy interesante. Sí, entonces, y te lo digo, es una pregunta legítima desde alguien que se dedica a cuestiones técnicas a alguien jurídico. ¿De qué me sirvió eso si realmente la pregunta era, ¿va vivo o va muerto? Sí, yo extendí la respuesta, metí los datos que tú crees que, bueno, si hay fotos de la mano, etcétera, etcétera, sí, todo lo que se pueda extender hacia ese punto. ¿En qué contribuyó a la respuesta en general de si va vivo o va muerto? Si ya estaba contestada líneas atrás. A ver si me queda claro el razonamiento. La pregunta concreta es, ¿en qué contribuye saber si se sujetó o no cuando ya está resuelto que va vivo o muerto? No si se sujetó o no. ¿Cómo se sujetó? Sí, porque en algún momento yo sí estoy diciendo... tú dices, ¿qué aporta jurídicamente hablando? Sí. Es que aquí el razonamiento que yo quiero hacer es que la forma en que concluye en su dictamen y marca la línea de tiempo siembra la duda, porque yo no solamente debo de creer, yo no voy a creer que iba sujeto solamente porque lo refiere textualmente. No voy a darle el alcance jurídico a la trascendencia, como dice usted, si le suma, porque la cuestión era si estaba vivo o muerto. Sin embargo, yo voy a poner en duda ese peritaje porque está haciendo afirmaciones que no son comprobables en el desarrollo que usted usó. Pero ya ahorita no vamos a... Ese es el ejemplo que yo estoy usando. Si estaba sujeto de la mano derecha o izquierda. Sí. Pero yo le voy a plantear la duda a la autoridad de que usted está haciendo una afirmación de entrada de algo que no se le cuestionó porque no se le cuestionó. Y después una afirmación en su conclusión que usted no pudo demostrar. ¿Pero por qué dices que no demostré? Si toda la estructura física matemática lo está demostrando. Eso es una demostración en el sentido más estricto. Sí, pero el hecho de que usted refiere que se sujetó trae escena la evidencia física del cuerpo. Pero el asesor técnico ahorita decía las manos,
pero ustedes no entraron al análisis de la mano. No, pero ¿por qué es importante? Yo sigo diciendo, igual, te digo que en una forma sana. Imagínate que va agarrado con la mano, hay que seguir extendiendo la idea. Yo tendría de repente varios problemas. Número uno, más bien mi duda es, ¿qué estarías buscando tú en la mano? ¿Una marca o qué? Porque realmente la fuerza de salida no era tan grande como para decir, la mano no es cierto. Si tú hubieras agarrado el cuerpo, imaginemos que el que hizo la autopsia se hubiera tomado la molestia de tomar las fotos, que hubiera habido la información. Aún así tú no hubieras visto nada en la mano que te hubiera dicho que iba agarrado. Yo como perito, imagínate que tú me hubieras contratado y tú me hubieras insistido sobre esto. Mi pregunta hacia ti hubiera sido, ¿qué quieres que busquemos realmente? Como abogado, ¿qué te imaginas que vamos a encontrar para que sea relevante eso? No, yo entiendo el razonamiento y me queda claro. Sin embargo, lo que yo voy a usar de la forma en que usted concluye, porque entonces ahora yo le voy a cambiar un poquito el escenario. Usted dice, iba sujeto, sin especificar más detalles. Entonces entendemos que la idea de usted estaba sobre el toldo. Usted pudo haber dicho estaba sobre el toldo. Pero es que esa parte no es controvertida. ¿Perdón? Esa parte en sí no es controvertida. Nadie... Por eso. Entonces, bastaba con que usted hubiera dicho iba sobre el toldo. ¿Estamos de acuerdo? No, porque podía ir vivo o muerto. Bueno, pero entonces, si usted me dice que entrar al detalle de que si iba sujeto o no es importante, entonces, ¿por qué traer a escena que iba sujeto? Sí, es que sí es importante. Ahí te va. No es importante el cómo está sujeto. No es importante si está sujeto con la mano, ni si las dos manos las tienen de la misma. Eso no es importante. La parte importante es la acción. Si está sujeto, está vivo. ¿Estamos de acuerdo en esa partecita? Bueno. No estoy diciendo atorado. Una cosa es atorado y otra es... Sí, sujetarse el vocablo tiene su definición. ¿Estás de acuerdo? Eso sí. Ese principio lo podemos aceptar como para darle para adelante. Sí, si está sujeto, está vivo. ¿Sí? Como sea que esté sujeto, si está sujeto, está vivo. ¿Sí? Usted llega a la conclusión de que está sujeto por las cuestiones de la física. Sí. Porque si no hubiera estado sujeto, él hubiera salido volando hacia adelante al momento de que el vehículo agarró esa curvita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza hacia adelante era mucho mayor que la que lo hubiera mantenido pegado en el carro. Como no se fue hacia adelante, porque sabemos que en ese punto no se cayó, eso tampoco es controvertido, solamente si en una estructura lógica, solamente tienes una opción. Si no se cayó, no va muerto. Si no va muerto, va vivo. Sencillo. Bueno, es que realmente, como la tema de la lógica en el escenario jurídico tampoco va a dar ese efecto, yo respeto el razonamiento y entiendo un poco de física porque usted me lo está explicando, pero jurídicamente hablando no va a tener ese efecto y esa fuerza porque no todo es la lógica. Hay que demostrarlo con otro tipo de evidencia. Y lo estamos demostrando con dinámica física. Y es que ese es el punto. Yo siento que ahí es donde los abogados de repente como que le batallan un poquito. Muchos abogados dicen, un problema con los dictámenes es que de repente son dogmáticos y poco científicos. Digo, sí, es cierto. Hay mucho perito que utiliza el método de la mirada fuerte. Sí, agarra el vehículo todo chocado y luego lo mira, lo observa y dice 80 kilómetros por hora. Maestro, demuéstralo. No, es que lo estoy estimando porque parece un accidente de 80. Sí, claro, como si uno de 81 o de 85. En este caso, lo que se está haciendo es estamos utilizando estructura científica formal. La estructura científica, así como la viste, es la misma que están utilizando la NASA, es la misma que se utiliza en el CERN de Europa, es la física newtoniana, es la física más rigurosa que podemos tener. Todo eso que se puso en esas formulitas es una demostración científica. Sí. Si tú haces el experimento 1000 veces, poniendo, supongamos, cuerpos inertes sobre un vehículo, haces esa vuelta, va a pasar exactamente lo que viene ahí, 1000 veces. Es que ustedes no lo hicieron. No, porque ya se ha hecho 1000 veces. Bueno, ustedes lo han hecho, pero en este caso no lo hicieron.
No. Usted tiene el argumento de la física que es comprobable, perfecto, pero la reconstrucción de los hechos y la dinámica de hechos traía a escena la evidencia física que representaba el cadáver. Bueno, ese es el mismo ejemplo que te puse hace rato del criminólogo. Magnífico criminólogo, pésimo experimentador. Es lo mismo que está pasando en este caso. El experimento se hizo, y se hizo de manera virtual. Y no bueno, pero entonces no es una reconstrucción de hechos que se asemeje sí, no, porque no está la evidencia física, y la evidencia física sí es importante cuando el cuestionamiento y los planteamientos de usted derivan del cuerpo. Estás entendiendo mal la parte de evidencia física. Evidencia física no significa haber exhumado el cuerpo, ponerlo sobre el vehículo. No. Para eso hay otras formas de subsanar ese punto del cuerpo. Hay maniquís, hay infinidad de cosas. ¿Qué hubiera sido hacer un mono, un maniquí del mismo peso? Exactamente. No, pero no, hay más experimentación. ¿Sí? Ustedes están limitando a un pedacito muy chiquito de experimentación. No es cierto. Así, si tú haces exactamente lo del mono y lo haces en virtual con matemáticas y con las fórmulas, vas a obtener el mismo resultado. Entonces aquí siempre la pregunta es esa. Si estos experimentos se han hecho cientos de veces, por eso el perito no es un abogado, por eso el perito en informática pues es alguien que sabe de eso. Sí, cada quien en su área. Cuando va alguien que sabe de física, entonces de repente dices, bueno, esos experimentos los hice en laboratorio escolar, los hice en maestría en doctoral, los hice en un puño de helado. ¿Sí? No. Una vez más, en ese caso, nosotros sí somos la autoridad en esa materia en particular. Expertos. Sí, de hecho, y en todo sentido. Sí, entonces, si nosotros decidimos hacer un experimento físico, sí, llevando el carro y poniendo el vehículo encima, o un experimento virtual siguiendo todas las pautas, porque también hay muchas condiciones. Un experimento virtual no es una animación. Las animaciones son como las de Disney, las de Pixar. Yo agarro el vehículo, le pongo la cosita arriba, el vehículo se mueve como yo quiera que se mueva y suelta el cuerpo en el momento que yo quiero que lo suelte. Eso es una animación. Una simulación no funciona así. Una simulación es matemática. Agarras el vehículo y le das atributos matemáticos. Agarras a la cosita, la pones arriba, le das atributos matemáticos y el comportamiento son un puño de ecuaciones, que son las ecuaciones de la vida real. Lo que hubiera pasado con el mono sobre el vehículo en la vida real es exactamente el comportamiento que va a tener el vehículo. Le vas a meter los datos lo más acercado a la realidad, el peso, coeficientes de fricción, algunos coeficientes, en fin. ¿Sí? Entonces aquí lo que faltó, esa cuestión virtual de la que usted habla, pues no se puede apreciar en su totalidad y en su dimensión y solo se proyecta en fórmulas. Sí, así, en el sentido más estricto lo que tú ves es una colección media raras de fórmulas y el resultado visual, el resultado gráfico que a fin de cuentas se busca que sea didáctico, si quieres tener el carrito verde, la cosita que se mueve, etc. Pero esas tienen un comportamiento exactamente como la física lo marca. ¿Sí? Si en la simulación, que es diferente a una animación, si la simulación hubiera dicho que el cuerpo se hubiera ido moviendo con el vehículo, eso en la vida real hubiera pasado. Hubieras hecho el experimento 1, 2, 5, 10, 2000 veces, hubiera pasado eso. Las simulaciones lo que hacen primero es abaratar un poco el costo. ¿Sí? Te reducen el costo porque estar experimentando de repente es caro. Vuelvo al ejemplo de una bodega. ¿Sí? Se quemó una bodega, no vas a quemar 20 bodegas para demostrar cómo se quemó la primera. Te vas a simulación numérica. ¿Sí? Agarras las condiciones ambientales de todo, de temperatura, de objetos dentro de la bodega, en fin, y revives el fuego una y otra vez de manera virtual. ¿Sí? Es complicado, no muchos lo hacen, realmente es algo que se utiliza. Sí, aquí también tendríamos que auxiliarnos de un experto en sistemas, en tecnologías y en todas esas cuestiones de pero esa experimentación tan válida, ¿sí? tan válida, como si la experimentación se hiciera con objetos físicos reales. ¿Sí? Bueno, habría que ver, ese detalle es bueno que lo comente porque eso no se percibe aquí, ¿no? Al final del día, como usted lo dice, fue parte de su dictamen, aunque yo lo ignoraba, ¿no? Lo desconocía. No, sí, tiene razón. Sí, de hecho, cuando nos tocó desahogar, nosotros cuando emitimos el dictamen, lo acompañamos de un CD y en las simulaciones. Entonces allá sí tuvimos la oportunidad y creo que a ti no te las pasé. No, sin embargo, al final del día, el dictamen en sí tiene infinidad de materia para entrar a estudio, ¿no? Sobre todo, como dice usted, porque la visión de los abogados y de los peritos, pues dista muchas veces, nosotros no vemos lo que ustedes ven y ustedes
lo ven desde una perspectiva muy diferente. Y sin embargo, pues siempre es interesante esto que yo estoy escuchando de ustedes, porque, digo, pues tantos asuntos que nos quedan por conocer, ¿no? Digo, en una de esas vamos juntos, vamos por separado, y es un enriquecimiento mutuo, indiscutiblemente. No, y a fin de cuentas, ahora sí que el objetivo de Tertulias es como presentar este tipo de temas a abogados, peritos que siguen el programa y que sepan que existen. Sí, porque de repente sí puede haber abogados que son muy buenos, abogados que son muy técnicos, que incluso tienen una buena teoría de caso, pero si el perito no tiene el nivel, pues va a fallar. Así, siempre la mancuerna perito-abogado es muy importante. Si ambos son buenos, van a hacer cosas grandísimas. De hecho, algo, digo, esa fue una mala práctica en el anterior sistema, y hablando de la cuestión de los peritos, y propiciada por el abogado, de reconocerlo. Yo comencé mi aprendizaje en el anterior sistema y me toca litigar en el actual sistema, y era la práctica de querer el perito a modo. Sin embargo, realmente yo en lo personal tengo la convicción de que el dictamen que usted emita, yo le voy a sacar provecho. Yo no necesito pactar con usted cómo quiero un dictamen. Yo lo que voy a hacer es decirle, yo quiero esto, ¿es posible? Y entonces usted me va a decir, mira, es posible, pero yo te replanteo. Tú quieres llegar a esto, no es como tú me lo pides. Para eso es el perito. Y hay que tener la humildad de decir, señores, los abogados no lo sabemos todo. No, y siempre trabajar de la mano. También lo que estábamos comentando hace un momento. Los peritos no somos abogados. Sí, y yo no tengo ese mal hábito que se sigue estilando de querer que el perito dictamine como a nosotros creemos que nos conviene. Cuando al final del día ahí está la sagacidad del abogado. De los elementos que tengo, trabajarlos a mi favor o a favor pues de mi cliente. No necesito comprar, en el mal sentido de la palabra, al perito. Señores abogados, y sobre todo a los que van empezando en esto, sí se puede litigar sin sobornos, de verdad. Escúchenla, por favor. Escúchenla. Sí se puede. No es fácil, pero sí se puede. No tienen por qué comprometerse porque no es necesario. Si el perito dictamina, previo a que ya platiqué con él, porque vuelvo al punto, es difícil tener humildad para decir, a ver, doctor Omar, yo quiero esto, y no llegar a imponerle y enseñarle a usted en materia de hechos de tránsito, porque yo no soy perito. No, y aquí para nosotros es mucho más sencillo que ustedes nos digan, ¿sabes qué? Mi teoría del caso va hacia esto. ¿Qué tanto se puede demostrar? Entonces también a nosotros nos dan mucho juego para empezar a hacer locuras y empezar a buscar técnicas nuevas. Hay mucha ciencia. Sí. La ciencia de repente se desvincula del mundo jurídico, como que existe ese animadversión natural que no sé por qué. La predisposición, sí, claro. Y digo, sobre todo los que conocimos el anterior sistema, ¿no? Y hay quienes no han querido cambiar, como decimos comúnmente, el chip, ni hemos querido dar esa apertura a lo que viene, y no solamente lo encontramos en abogados de edad y de experiencia muy notable, también lo encontramos, por ejemplo, en los servidores públicos, que cambió el sistema, pero la mentalidad no. Y lo vemos en fiscalía que siguen queriendo protocolos cuando no ocupas ese protocolo, quieren periciales cuando realmente la escena del crimen te dice otra cosa, pero luego dicen, pues es que pues mejor para que no falte. No, vamos entonces aconsejándonos de los técnicos, de los asesores técnicos, de los peritos, para entonces decir, con esa certeza, pues esto. Sí, claro. Maestra, por desgracia, todo llega a su fin. Muchas gracias a ambos por escucharme y por enseñarme. Es un verdadero placer haber compartido. Gracias. Gracias por la invitación. La vamos a estar invitando de seguido. Créanme que yo acabo de aprender hoy más que varios años de dictamen. Espero que no sea de despedida, ¿eh? No. Nos vamos a volver a encontrar. Aprendí mucho y tomaré sus consejos muy en cuenta. Sí, siempre hay que tener como esa apertura. Sí, no somos perfectos, hay mucho que tenemos que mejorar. Entonces, sus consejos los tomaré para futuros dictámenes. Sí, yo también aprendí de ustedes. Muchas gracias. Gracias por su paciencia. No, un placer. Sí, Daniel, no sé si tengas algunas palabras.
Pues la verdad es que yo pienso que este día está para otro programa, porque nos quedamos todavía algo esgados con lo de los dictámenes integradores. Creo en lo personal que las nuevas tendencias es que todos los dictámenes sean integradores, porque realmente se necesita. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, los camiones pesados. Siempre dicen, es que me quedé sin freno, y le hacen un dictamen y se basan más que nada en la física. La mecánica. Entonces realmente hay que ver si es cierto que no tenía frenos, hay que ver si es cierto que se le tronó la flecha, o sea, cosas así, donde pienso que se deberían integrar esos elementos para darle un sustento, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Llegar a la... No, indiscutiblemente más ciencias ¿Que no van a traer un mejor resultado, indiscutiblemente. Pues bueno, amigos, ese es el primer programa de Eso sí. 2021. Ahí. Esperamos seguir teniendo programas cada 15 días. El siguiente programa va a ser un debate entre uno de los mejores peritos en seguridad informática que conozco, ¿sí? Contra otro magnífico perito que tiene mucha experiencia en cuestiones bancarias, en fraudes bancarios. Entonces va a ser una mesa de debate muy fuerte entre ellos. Una tertulia muy interesante. Sí, no, se va a aprender muchísimo. Vamos a seguir con la modalidad de entrevistas de vez en cuando, pero vamos a intentar meter más debate, más cosas que nos ayuden a todos a aprender más. Perfecto. Muchas gracias a los que nos están acompañando, maestra. Gracias a ustedes, gracias, de verdad, de corazón. Un placer, un abrazo, y pues a todos nos vemos en gracias. el programa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Tertulias Forenses, el programa que pone sobre la mesa la labor de los expertos forenses de México y el mundo. Descubre las técnicas más contemporáneas en las diversas materias periciales, con la conducción de Omar Mireles, Daniel Chávez y René Cruz. Síguenos todos los sábados de 9 a 10 a.m. a través de Tertulias en Facebook, así como en tertuliasradio.com.